este año, por ejemplo, es la primera vez que estamos prestando créditos de mejora a personas que ya no cotizan en el Infonavit, que cotizaron alguna vez, que tienen recursos depositados en el instituto, pero que ya no cotizan. Y esto es atender una necesidad de personas que a lo mejor son trabajadores independientes, ganan recursos por su cuenta, pero no tienen acceso al financiamiento precisamente pues porque nuestro sistema financiero es en la parte de vivienda, es poco profundo y toma pocos riesgos. Y creo que el Infonavit tiene que tomar y asumir ese papel, esa tarea de tomar esos riesgos en personas que no están bancarizadas o que difícilmente pueden acceder al crédito bancario. Es experto en temas de economía, política y protección de derechos del consumidor. Es licenciado en Ciencias Políticas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos en la Comisión Federal de Electricidad, así como en la Procuraduría Federal del Consumidor. El director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos Ilana Sodillo todas las semanas. Hoy con Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Gracias por acompañarnos. Me voy con la primera pregunta porque quiero entender un poco si hacemos un corte de caja después de 4 años que llevas al frente del instituto. Me gustaría que nos contaras cuál es el estatus del instituto hoy, cómo ha cambiado, pues. Pues te diría que en varias vertientes, Regina, ha cambiado el instituto. En primer lugar, pues tenemos un instituto que gasta la mitad de lo que venía gastando antes de que llegáramos, un instituto que continúa colocando créditos, que incluso durante la pandemia nos tocó atender a cerca de 500,000 trabajadores, un instituto que busca cubrir el ahorro de los pensionados o de los futuros pensionados al generar retornos positivos al ahorro de millones de mexicanos que no cuentan con un crédito para vivienda, y un instituto que le ha tocado hacer la reestructura más grande de la historia del instituto en 50 años al cambiar más de 1 millón de créditos de salarios mínimos a pesos y dejarlos en un esquema de tasa fija, pago fijo y saldo que baja en lugar de subir cada año. Carlos, pensando en la cartera de productos y financiamientos, ¿cuántos créditos se han dado y qué tanto más van a crecer en lo que queda de esta administración? Mira, hemos dado en lo que va de la administración hasta marzo de 2023 1.9 millones de créditos en todos los aspectos. Nuestra cartera ha cambiado fundamentalmente porque se ha incrementado porcentualmente el número de créditos de mejora. Si tú comparas, por ejemplo, cómo se veía el Infonavit en 2012, tenías que prácticamente el 80% de los financiamientos eran para adquisición de vivienda. Hoy eso representa el 40%, ¿no? Entonces ha venido cambiando la composición de la cartera, los créditos que damos y los plazos a los que prestamos, porque un crédito de mejora de vivienda es a mucho más corto plazo, es de 5 años, o un crédito de autoproducción es a máximo 10 años, mientras que un crédito de vivienda es a 30 años, ¿no? Entonces ha venido cambiando la composición de la cartera y el tipo de créditos, y nosotros vemos un ritmo todavía positivo de crecimiento de al menos 4% anual este año y el que sigue, y eso nos permitirá pues consolidar esta cartera de crédito más diversificada. Creo que el objetivo que queremos tener es fragmentar o diversificar la cartera, porque lo que queremos es que el Infonavit no debe de decir qué te debe de financiar, sino la gente nos tiene que decir cuál es su necesidad y a partir de la necesidad de la gente ver qué producto de financiamiento podemos hacer o otorgar para cubrir esa necesidad. Justo ahora que hablas de la necesidad de las personas, en los últimos 4 años, ¿qué tipo de financiamiento se ha pedido más? ¿Cuál es el monto promedio? ¿Qué es lo que los mexicanos más nos interesa en cuanto a nuestra vivienda? Mira, por ejemplo, el año pasado y 2021 y 2022 fueron particulares porque prácticamente se dividió en tercios, ¿no? La cartera. Si teníamos 100 créditos al final del año, 33 créditos se fueron a compra de vivienda nueva, 34 se fueron a créditos de vivienda existente o usada, y 31% se fue a créditos de mejoras y ampliaciones de vivienda, ¿no? O sea,
Básicamente así se ha dividido la cartera. Nosotros creemos que hay una oportunidad de mayor crecimiento en el tema de mejora. Este año, por ejemplo, es la primera vez que estamos prestando créditos de mejora a personas que ya no cotizan en el Infonavit, que cotizaron alguna vez, que tienen recursos depositados en el instituto, pero que ya no cotizan. Y esto es atender una necesidad de personas que a lo mejor son trabajadores independientes, ganan recursos por su cuenta, pero no tienen acceso al financiamiento precisamente pues porque nuestro sistema financiero es en la parte de vivienda, es poco profundo y toma pocos riesgos. Y creo que el Infonavit tiene que tomar y asumir ese papel, esa tarea de tomar esos riesgos en personas que no están bancarizadas o que difícilmente pueden acceder al crédito bancario. Justo siguiendo en eso, a ver, el instituto es un instituto con una línea social, ¿no? Aún así, uno de los grandes retos es que podamos pagar los financiamientos. Entonces, ¿qué es lo que han hecho para aquellos créditos o aquellos mexicanos que tienen dificultades para enfrentar el compromiso de pago de su crédito para vivienda? Mira, Regina, en la administración hemos prácticamente duplicado el número de créditos que se han reestructurado, que hemos mediado o que hemos hecho algo con esos créditos. Han sido 4 millones de personas, un poco más de 4 millones, 4.4 millones de personas que han tenido alguna reestructura o algún programa de beneficio de los créditos. ¿Y por qué razón nos dedicamos a esto? Es porque creemos que los créditos estaban mal diseñados. Por ejemplo, los créditos en salarios mínimos tenían como supuesto de que el salario iba a crecer por encima de la inflación. Cuando eso no sucedía o durante años no sucedió, lo que hizo que los créditos se volvieron prácticamente impagables porque las personas no les alcanzaba a cubrir el crédito con lo que aumentaba la mensualidad y el saldo. Y esa fue una de las razones por la que hemos convertido 1 millón de créditos de salarios mínimos a pesos para evitar actualizaciones del saldo y poner fijo la mensualidad. La otra son el seguro de desempleo, que resultó muy benéfico en COVID, porque se pudieron apoyar a través del seguro de desempleo a 400,000 personas que tenían un crédito y que perdieron el empleo durante el COVID y les permitió estar con sus créditos vigentes, que no se les atrasaran y poderse poner al corriente en su momento. Está también todos los programas de liquidación anticipada que han beneficiado a cerca de 200,000 trabajadores y que significa que si ya pagaste al menos el 75% de tu financiamiento, puedes acceder a un descuento del 50% de lo que te reste. Y así hemos ido haciendo programas que se adapten a lo que quieren las personas. Muchos quieren liquidar temprano su crédito, otros quieren tener chance de pagar menos por un periodo de tiempo en lo que recuperan sus ingresos, porque a lo mejor tuvieron un gasto catastrófico, etcétera. Y otros tantos lo que buscan es que el crédito mismo no los ahorque. Y eso es lo que detectamos, que muchos de los diseños financieros del instituto jugaban en contra del propio instituto. Y así fuimos diseñando el crédito de tal manera que las personas también tuvieran una mejor relación, una relación más sana con su crédito, al no verlo como un caso perdido de, bueno, pues ya el Infonavit me descontó y a ver cómo le hago, sino que ellos mismos pudieran entenderlo, hacerse dueños de su crédito, tener esta relación sana con sus finanzas personales. En alguna entrevista me lo has dicho y ahora lo mencionaste, ¿no? Una de las cosas que más te entusiasma es ver este tablero de cuántos créditos se han cambiado de veces salarios mínimos a pesos. Ya nos dijiste ahora por qué es eso importante, que es hacerte dueño de tu crédito y entenderlo, ¿no? Y creo que es uno de los grandes logros y que a ti te gusta. Pero ¿qué otra cosa te enorgullece de estos 4 años y por qué? Bueno, desde luego, digo, eso para mí es importante porque además tiene que ver con una parte operativa que creo que es el futuro, yo lo veo como el futuro del instituto, que es la digitalización y la autogestión de los créditos. El caso de la conversión de créditos de salarios mínimos a pesos se hace en línea y la hace la propia persona elige su reestructura, tiene 3 opciones o 4, dependiendo del tipo de crédito, donde ellos pueden elegir incluso si les aumenta la mensualidad, pero les baja el plazo, o se quedan con la misma mensualidad en un mismo plazo, o se les descuenta el saldo. Tienen que hacer decisiones que son financieramente complejas y que las hace la propia persona en un sistema en su casa, donde no requiere de un intermediario, no requieres un despacho de cobranza, no requieres nada de eso, sino requieres que las personas verdaderamente digan,
es mi crédito y yo lo puedo controlar y yo tengo la capacidad de administrar mis finanzas personales al elegir esta opción u otra. Y para mí eso es el futuro del Infonavit. El Infonavit yo lo veo como una institución que las personas pueden autogestionar porque es un derecho laboral. Entonces, a lo mejor tú estás empleado o empleada en alguna empresa, te metes a tu portal, ahí mismo aplicas el crédito, ahí mismo te lo dan, ahí mismo lo gestionas, ahí mismo lo pagas. Y el diseño de productos de crédito me gusta mucho y sobre todo esto que les contaba, ¿no? O sea, poder preguntar a las personas, ¿qué te importa más, la tasa o el plazo? ¿O qué te importa más, la mensualidad o tal? E ir calibrando un producto que realmente sea fácil de entender para las personas, porque quienes estamos en el sector financiero de repente nos clavamos de que todo el mundo entiende que si el CAT, que si la tasa, o sea, no. A las personas yo creo que entienden mucho más fácil, dices cuánto van a pagar y qué beneficios tiene su crédito de manera sencilla. Me ha tocado familias que llevan sus libros de contabilidad así enormes y ellos van anotando y calculan incluso ellos sus pagos de interés y capital, porque no, el Infonavit no les daba esa información, ¿no? Entonces imagínate cómo las familias sí se hacen responsables y sí tienen ganas de entender toda esta parte de sus créditos y el Infonavit no les daba esta información. No era amigable el Infonavit para las personas, ¿no? Entonces hacerlo así me gusta mucho porque les ayudas un chorro y además tienen muy claras las finanzas personales. Carlos, muy brevemente, ya una última pregunta. Ya cumplieron 50 años, hablabas del futuro. ¿Cómo debe ser el Infonavit en los siguientes 50 años? Digamos, ¿cuál es el gran pendiente? Mira, yo te diría que una parte importante es que a mí me gustaría ver que todos los créditos del país tuvieran algún componente del Infonavit. El Infonavit tiene esta característica de ser una prestación laboral, entonces no se tiene que ver necesariamente como una competencia contra los bancos o como un banco en sí mismo, sino que hay 21 millones de empleados en el país hoy, 21.7, todos tienen la prestación laboral, todos tienen ahorros en el instituto y para mí lo óptimo sería que todas las personas que sacan un crédito con nosotros, con la banca, con el Fobiste, tengan la oportunidad de utilizar ese recurso para apalancar su crédito, garantizarlo, hacer más grandes los flujos a los que pueden acceder, etcétera. O sea, es importante que todo el mundo lo use, lo conozca y realmente no lo vea como una carga ni nada, sino como un apoyo que es una prestación laboral, ¿no? Entonces a mí me gustaría que se tuvieran más créditos en el país, tuvieran componente Infonavit. Y lo otro ya lo decía, la autogestión, la digitalización y que nosotros mismos desde un portal, desde tu banca electrónica, lo puedan hacer de manera muy sencilla, ¿no? Llegarle a más personas y que lo utilicen para todo lo que se puede utilizar el Infonavit. Carlos, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo, pero le agradecemos también a la audiencia por habernos acompañado. Gracias otra vez. Buenas noches. Buenas noches.